¿Alguna vez han preguntado por qué algunas experiencias se quedan grabadas en tu memoria y otras se olvidan? Los hermanos Heath, en su libro El poder de los momentos, nos explican cómo es que el ser humano percibe la vida. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Lo que el libro habla, o el principal mensaje de este libro, es que nuestras experiencias en la vida son moldeadas por momentos individuales, ¿no? Creo que esto es muy intuitivo, todos lo sabemos, pero no nos damos cuenta que tenemos que forzar o asegurarnos que esos momentos sigan sucediendo. Algo muy interesante que vamos a mencionar en el transcurso del resumen es que cuando la gente se le pregunta que hagan una lista de sus mejores momentos o los momentos más impactantes en sus vidas, casi todos esos momentos suceden entre los 18 años y los 30 años. Y después pasan básicamente 40, 50 años más de nada, de no tener experiencias nuevas, de no tener cosas diferentes que en verdad le den valor a tu vida. Y ese es el mensaje del libro, que si quieres pasar un buen rato en esta vida, que no es muy larga por cierto, hay que empezar a centrarse en los pequeños momentos. Y el libro nos va a enseñar exactamente cómo hacerlo. Y empezamos en el primer capítulo, que habla de la definición de los momentos. Y lo que los autores explican, o como definen ellos los momentos, es que son momentos que te elevan más allá de la experiencia cotidiana, te ayudan a aprender algo nuevo sobre ti o sobre el mundo. Además te dan un poco de sensación de orgullo, ¿no? Como validación en torno a tus logros, o como los demás te van a respetar o te vieron en ese momento. Y al mismo tiempo una conexión con los que comparten contigo y como creas unas relaciones más fuertes a través de esos momentos. Entonces uno puede pensar en 1500 ejemplos. Uno puede estar la primera vez que conociste el amor de tu vida, la primera vez que quizás un profesor en el colegio te enseñó que tú eras muy bueno en algo, te dijo enfrente de la clase que tú eras el mejor en esto, o quizás momentos del otro extremo, cosas malas, la muerte de un familiar muy cercano y cómo empezaste a quizás pensar o ver la vida diferente. Y estos momentos son tan impactantes que, según muchos estudios, las culturas ven esos momentos como algo producto del destino, producto de la suerte o de intervenciones superiores. No es coincidencia que matrimonios, los funerales, distintos eventos de tu vida tengan algún tipo de control por distintas instituciones religiosas, porque siempre desde el principio de las civilizaciones le hemos dado esa mística, esa magia a los momentos. Pero eso no es totalmente cierto, es lo que dicen los autores. Olvídense del punto de vista religioso, es más como que nosotros tenemos más control de lo que pensamos sobre de estos momentos. Y de ahí viene la pregunta, que es quizás la principal pregunta del libro, que es ¿por qué es que recordamos ciertas experiencias y olvidamos otras? Y los autores nos dan el ejemplo muy interesante de lo que significaría ir para el parque de Disney con tus hijos. Y si tú tienes que calificar tu experiencia yendo a ese parque del 1 al 10, ¿qué tan bien dirías tú que fue? Y lo que los estudios han demostrado, porque ellos realizaron este estudio, es que casi todo el mundo dice que fue un 9.0. En promedio la gente dice que del 1 al 10 fue un 9. Normalmente todo el mundo dice 10, una que otra persona no la pasó tan bien, pero en promedio un 9. Pero si de verdad haces un itinerario de todo lo que hiciste, si haces una lista de todo lo que fue ese día y le das un puntaje del 1 al 10 a cada cosa que está en esa lista, es muy interesante porque en el libro salen los estudios como la gente colocaba. Bueno, a las 9 de la mañana yo fui al cuarto, tuve que vestir a los niños y todas las dificultades que eso trae. Del 1 al 10 eso fue un 5, un 6. A las 11 de la mañana entramos al parque, tuvimos una especie de subidón de dopamina por la montaña rusa, eso fue 10 puntos. Al mediodía tuvimos que disfrutar de una comida con los niños, que estaba extremadamente cara, 5 puntos. Cuando tuvimos que esperar para la siguiente montaña rusa, hicimos cola por 1 hora, 3 puntos. Y todo esto al final en los estudios demuestra que la gente en verdad en Disney tiene un puntaje de 6.5, si en verdad sacas el promedio. Pero si le preguntas a la gente directamente qué tal le fue en el viaje, increíble, maravilloso, 9 de 10 o 10 de 10. Y eso es lo que los psicólogos llaman la regla del pico. Cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, en nuestras experiencias, no pensamos un promedio de las sensaciones minuto a minuto, sino que tendemos siempre a recordar momentos emblemáticos, los picos o los pozos, que serían los malos,
y distintas transiciones, y vamos a entrar en eso en detalle más adelante. Pero ese es el poder de los momentos. Los momentos decisivos van a formar nuestras vidas y van a determinar nuestra misma personalidad. Si tú vas a un viaje y la pasaste bien, tú llegas con otra actitud totalmente diferente a que se lo hubiese pasado horrible. Pero en verdad quizás ambos viajes tienen el mismo puntaje en promedio, simplemente que este tuvo un pico y el otro tuvo un pozo. Y esto fue exactamente lo que hizo una escuela en Estados Unidos hace unos 30 años. Dos profesores, esto es un ejemplo de cómo aplicar esta teoría, dos profesores sintieron que estaban muy cansados de enseñar siempre de la misma manera distintos libros. Eran profesores de literatura y sentían que los estudiantes no participaban tanto en la clase, no se sentía que ellos estaban aprendiendo como deberían aprender. Creo que todos nos podemos relacionar con esto, ¿no? Básicamente, siempre ellos todos los semestres lo que hacían era que le decían a los niños, o a los adolescentes en este caso, lean el libro, discutan sobre el libro, escriban un ensayo y entreguen el ensayo, o quizás hagan una presentación, etcétera. Pero eso no es en verdad algo impactante, no es un momento que un estudiante o un adulto más adelante vaya a recordar como algo que le cambió la vida. Ellos se dieron cuenta que las cosas que los estudiantes decían en sus graduaciones o cuando se estaban despidiendo de sus amigos en el colegio y estaban recordando buenos momentos, siempre solían ser, obviando las cosas que pasaban fuera del colegio por supuesto, siempre solían ser eventos deportivos, el baile quizás de la graduación, una fiesta que hubo en el colegio, obras de teatro. Eran cosas que me llamaban la atención y son cosas que personalmente yo también todavía me acuerdo. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer para traer ese mundo hacia los estudios, hacia los libros? Parte de la razón por la cual yo empecé esta página también, que yo sentí que los libros son algo en verdad muy interesante, que tienen mucho contenido, muchas cosas que le puede dar valor a la gente, pero no había una cuenta para mí, por lo menos de Instagram, que lo hiciera bien sobre todo tipo de temas. Ellos lo que hicieron fue que mandaron a la solución fue que dijeron, vamos a poner a los niños a leer un libro, que es El Señor de las Moscas, un libro de William Golding, y vamos a crear un debate sobre la naturaleza humana que se discute en el libro. Vamos a hacerlo como si fuera no un debate, sino un juicio. Vamos a dividir a los estudiantes en dos grupos, el equipo de la acusación, el equipo de la defensa, y vamos a tenerlos discutiendo y vamos a invitar a los padres, y los padres pueden venir a ver a sus hijos presentando el caso, los profesores vamos a ser los jueces, los estudiantes pueden traer expertos de otro tema, si pueden traer un psicólogo para que venga a opinar sobre los argumentos, como en la vida real, pues como en las películas. Y esto, por supuesto, completamente cambió de manera radical la percepción de los estudiantes sobre las clases de literatura y sobre los mismos libros. Muchos de estos estudiantes más adelante se convirtieron en abogados y muchos de estos estudiantes cuando daban sus discursos de graduación, antes de ir para la universidad, recordaban ese juicio como algo que les impactó en su vida. Y ese es el punto del libro. Hay que salirse de la rutina, hay que crear cosas diferentes. Si uno se pone a pensar en el momento más importante de tu vida, todos tienen una especie de casi como de ceremonia, con otra gente viéndote a ti, ¿no? Tu matrimonio, cuando nació tu hijo o tu primera hija, las graduaciones, los divorcios también son importantes, tu primer trabajo, quizás la primera vez que viajaste solo. Todas estas cosas no son para nada promedio, son momentos muy importantes y hay que asegurarse y darse cuenta de que tú tienes el poder de crear estos momentos en tu vida. No solo el momento va a pasar, vamos a decirlo así, solo, sino asegurarte de celebrar el momento, es lo que los autores recomiendo. Y esto para mí tiene perfecto sentido. ¿Se imaginan casarse y no hacer nada? No celebrarlo, no mostrarlo, no elevar ese momento que es muy importante. Y ese es el punto de estos primeros capítulos en el libro, que hay que detectar los momentos que son dignos de una inversión. No tanto una inversión financiera, sino una inversión, digamos, emocional. Hay muchas transiciones en tu vida que te cambian cómo eres como persona. Ya no eres esto, ahora eres otra cosa. Por ejemplo, una promoción en el trabajo. Ya no soy el analista, ahora soy el gerente, ahora soy el director. Ya no soy un bachiller, ahora soy un estudiante de universidad, ahora soy adulto, ¿no? Ya ahora completé este proyecto, me jubilé, me casé, me divorcié, mi primer hijo. Todas estas cosas que estamos hablando ahorita son transiciones en tu vida. Y creo que la gente no lo ve de esa manera, en que tengo que celebrarlo. Creo que la gente la quiere celebrar en el aspecto de que quiero gozar este momento con mis familiares. Pero lo que los autores recomiendan de un punto de vista psicológico es pensar en lo que está pasando, ¿no? Entender que estás celebrando que terminaste una etapa y estás empezando otra. Y eso te va a ayudar mucho a ti a darle valor a tu vida, porque cuando tú te acuerdes de cuando dejaste quizás de ser, por ejemplo, en el caso de matrimonio, ya no eres soltero o soltera y ahora estás casado, bueno, el momento que divide esas dos cosas no es necesariamente el haber conocido a tu pareja,
no es necesariamente haber entrado en esa relación, es el día de tu matrimonio normalmente lo que nunca se te va a ir de tu cerebro. Y el problema que dicen los autores, o mejor dicho, un problema que hay en la sociedad en cuanto a esto, es que no hacemos eso. Por ejemplo, las empresas, el primer día de trabajo es horrible. Si han tenido algún tipo de trabajo corporativo, suele ser el día más aburrido de tu vida. Te vas a sentar, vas a chequear que si la computadora funciona, cómo conectarse al wifi, cómo aplicar para vacaciones en la página web, cómo hacer todas estas cosas. Y en verdad debería ser el día con más experiencias únicas. Este es el primer día tú como profesional en esta empresa, que probablemente es un nuevo cargo o quizás más dinero, etcétera, y no creamos lo que ellos llaman los picos, ¿no? Esos buenos momentos. Y lo mismo pasa con las escuelas, a excepción de esta escuela en California, en Estados Unidos, que hablamos hace poco. La mayoría de las escuelas no hacen esto. Lo hacen para los deportes. Cuando el equipo se fue invicto en la temporada de fútbol, hacen un evento o celebran y los chamos se reúnen, todas estas cosas. Pero nadie hace como que, hey, hoy fue tu día 1000 de clases en tu vida, ya llevas 50 libros leídos. Como hace, por ejemplo, Duolingo, ¿no? La aplicación que siempre te va avisando que llevas tantos días seguidos practicando tal idioma. Hoy en día los relojes inteligentes te hacen mucho esto, que caminaste tantos pasos, ya caminaste de aquí a China, cosas que obviamente no, no son verdad, pero te dan una especie de sentimiento que lograste algo. Y las escuelas no hacen esto, solamente lo hacen una vez con un boletín, una nota que te dan al final, y eso no tiene un momento de impacto con los niños o los adolescentes, y no es coincidencia que la gente adulta no recuerda esos momentos tanto en sus vidas. Pero por supuesto, como todo en la vida, nada es fácil. Los autores explican que el problema de la variedad, que sí le da sabor a la vida, es que te acostumbras a la variedad. Como siempre pasa con las vacaciones, que ay, qué rico, se imaginan vivir aquí en la playa todos los días, qué sabroso, y después uno está 3 días en la playa y como que ya, me quiero ir. Algo así pasa con las cosas, con los picos, pues. Cuando tú le das algo a alguien, se convierte en rutina. Por ejemplo, si tu trabajo todos los viernes te brinda 2 cervezas en el bar que tienes happy hour cerquita de la oficina, el primer viernes te asombra, qué sabroso trabajar en esta empresa, lo mejor. A las 2-3 semanas ya estás aburrido, ya es como que no quiero ir, me parece cualquier cosa. Y peor aún, si la empresa dice, bueno, ya no vale la pena, vamos a quitarle las 2 cervezas los viernes, te pones bravo. Dices que cómo va a ser esto, creas una especie de decepción en las personas. Y esto pasa mucho con las empresas, y creo que es parte de la razón por la cual la gente siempre está pidiendo más como empleado, ¿no? Quiero más vacaciones, quiero más happy hour, quiero más beneficio, porque, bueno, en verdad la primera vez que te lo dieron sí fue algo impactante, pero con el tiempo uno se acostumbra a esa especie de barómetro que uno tiene de placer social. That moment when you realize your skincare is actually working. That's Rodan & Fields, the #1 female dermatologist-founded skincare brand in the U.S. Designed by 2 dermatologists who don't just know women's skin, they know how to formulate for it. Rodan & Fields, love what you see. Tap the banner or visit rodanandfields.com/Spotify to get your exclusive welcome offer. Irónicamente, esta es la razón por la cual, según los estudios, los momentos más importantes de la vida suceden casi todos entre los 18 y 30 años, porque es la primera vez que tu cerebro entiende que están sucediendo. Pero por supuesto hay muchos más momentos después de los 30 años, pero no los estamos celebrando, no estamos dándole la celebración, no estamos asignándoles el poder que en verdad se merecen. Un ejemplo muy triste y emotivo, en verdad un ejemplo bonito, pero que trajo el libro, es una mujer, que estaba casada y su esposo falleció de una enfermedad muy extraña. Ella tenía unos 30 años más o menos. Y ella, por supuesto, esto le pegó muy fuerte. Ella pensó que este era el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Y pasó casi 1 año, 2 años, en una especie de limbo emocional, ¿no? Yendo mucho a terapia, haciendo muchas cosas alejada de la familia, alejada de los amigos, porque ella sentía que cada vez que veía a sus familiares, cada vez que veía a sus amigos, le recordaba a su esposo, y eso era muy fuerte para ella de lidiar. Y lo que ella hizo fue crear un momento de transición, hacer una especie de celebración para que su cerebro entendiera que hay una nueva etapa en su vida ahora, que ya ella no es, tristemente, ojalá lo fuera, pero no lo es, ya no es la esposa de su ex esposo o de su marido que falleció, sino que ahora viene una nueva etapa de una mujer viuda. Y ella lo que hizo fue que invitó a todos sus amigos a su casa. Hizo una especie de, digamos, como una conferencia, una presentación a todos los demás,
trajo a gente, le pidió a todo el mundo que se vistiera bien, casi como si fueran una boda. Y el punto, lo que ella habló con sus familiares y amigos fue que quería decirle que ya ella hizo todo lo que pudo. Ella no tiene ningún arrepentimiento. Ella lo dio todo en esa relación. Ella estuvo con él hasta el último segundo en el hospital. Y no hay nada que ella pudo hacer al respecto. Y necesitaba como que cerrar esa página para poder pasar a la siguiente. Y eso fue obviamente no es una fiesta como tal, pero fue un momento emotivo. Ella por supuesto llorando, los familiares y amigos llorando. Pero fue un momento que de ahí en adelante ella pudo dejar todo eso atrás. Por supuesto no se olvidó de su esposo, siempre lo va a querer, pero eso fue una manera de poder pasar e impactar tu vida. Más adelante, cuando ella tenga 60, 70 años, quizás ella no recuerde tanto el momento en que su esposo muere, sino que va a recordar esa ceremonia. Y eso es el punto del libro. No tenemos que recordar el mal momento, tenemos que recordar el momento que tú puedes crear. Pero por supuesto, espero que ese ejemplo no le pase a nadie, pero en las cosas más, digamos, cotidianas, es muy importante dividirlas en diferentes categorías. Volviendo al punto anterior de no esperar hasta perder 15, 20 kilos, sino celebrar antes. El autor dice que hay que hacer eso para todo tipo de cosas, ¿no? Hay que tener algún tipo de hojita, algún tipo de aplicación en tu teléfono que tú vayas contando los logros que tú llevas. No esperar el logro final, sino los logros en el camino. Por ejemplo, si quieres aprender un nuevo idioma, nivel 1 puede ser, voy a pedir una comida en inglés cuando yo vaya de viaje a otro país. Nivel 2 voy a tener una conversación sencilla en inglés. Nivel 3 voy a leer un periódico. Nivel 4 voy a leer una serie quizás infantil con un inglés más básico. Nivel 5 voy a leer un libro completo en inglés, un libro básico. Todas estas cosas te van a dar a ti mucho más felicidad y un sentimiento de logro. De la misma manera, en el punto de vista de negocio, las empresas deberían hacer eso más frecuente, es lo que recomiendan los autores. Yo sé que quizás es raro hablar de cosas emocionales y de repente en el libro se pone a hablar de empresas. A mí también me pareció extraño, pero yo entiendo el punto, porque uno en verdad siempre está, la mayoría de la vida, después de los 18 años, 20 años, hasta los 50, 60, uno está casi siempre trabajando, o por lo menos esa es la realidad en muchos países primermundistas, y no se puede esperar hasta el final. No vamos a esperar celebrar tus logros cuando ya te jubilaste. Eso no vale la pena. Hay que tener distintas metas en el transcurso del año, en el transcurso de tu carrera. Y la importancia de esto que dicen los autores es que un rasgo común que tienen las personas realizadas, las personas que logran sus objetivos en la vida, es que tienen una obsesión con la finalización, con completar metas, con tachar algo. Y lo importante es tachar cosas más pequeñas. No puedes siempre tachar algo muy grande. No siempre. Ustedes se imaginan a los que tienen 12 años, 11 años aproximadamente, y uno está entrando a bachillerato, a la secundaria, y uno dice, bueno, mi meta es graduarme de bachillerato con 20 de promedio. Eso no va a ayudar a nadie. Primero faltan 5 años para poder tachar esa meta de la lista. Vas a tener que hacer distintas actividades en el proceso, y olvídate de lo que vas a tener que hacer, sino cuáles van a ser los logros, cuáles van a ser las metas. Bueno, yo en un año voy a poder dividir o programar algo en una computadora, voy a poder diseñar mi primer logo, si quieres hacer diseño gráfico, etc. Esas son las cosas que tú deberías estar haciendo y celebrarlas. Y quizás la primera vez que puedas diseñar algo, te mandas a hacer una franela para tú tenerla en la casa y te costó, hablando en dólares para hacerlo más sencillo, 5 o 10 dólares y ya. Los deportes, voy repito, los autores mencionan esto muchas veces, siempre tienen eso. Los deportes siempre tienen, así sea la tabla de posiciones, el periódico, los medios, la gente hablando en Twitter, son maneras de validar lo que tú estás haciendo bien. Y no es coincidencia que los deportes estén llenos de personas que siempre están realizando su trabajo a un nivel tan alto. En gran parte es porque siempre tienen esas metas en el diario y tienen maneras de celebrar esos logros. Cada juego que ganan es un logro. Cada día que agarran 3 puntos, si es fútbol, si clasifican, etc., siempre tienen una manera una manera objetiva de entender que acaban de lograr algo. Y de aquí llegamos a la parte final del libro, donde el autor nos dicen, los autores, si dicen el autor y son 2 autores, los hermanos Heath nos dicen que uno envejece porque la vida se convierte rutinaria. Entre los 18 y los 30 no te sientes, parte de la razón por la cual uno siente que el tiempo pasa volando, es porque hay momentos, básicamente cada 6 meses, cada año, hay momentos impactantes en tu vida. Cuando se empiezan a acabar, necesitas más, y lamentándolo mucho, no hacemos que esos momentos se generen. Adicionalmente, los autores también recomiendan que tú generes esos momentos para alguien más. No se te olviden las demás personas que importan en tu vida. Si tu hijo o tu hija, si puedes sacar la cuenta rapidito y darte cuenta cuándo es que cumplen 500 clases, 1000 clases, 1000 veces yendo al colegio, o han hecho tanta cantidad de algo,
tú puedes darles esos momentos que le van a dar a ellos orgullo, pasión, y le vas a motivar a ser mejor más adelante. Y con esto llegamos al final de este corto resumen del libro El Poder de los Momentos. Como les mencioné, me pareció un libro práctico, muchos estudios, muchos análisis, ninguna recomendación del libro, no tiene algún estudio psicológico para demostrar que sí funciona. Y el concepto de los momentos en verdad son experiencias significativas. Y eso suena quizás muy básico, pero no lo es, porque lo dejamos a un lado. Nosotros en la vida dejamos a un lado el poder de los momentos después de los 30 años, lo que básicamente demuestra los estudios de los hermanos Heath. Así que creo que esto es un libro que pienso que todas las escuelas deberían de leer, especialmente para los jóvenes, de asegurarse de tener buenas experiencias creciendo y recordar los buenos momentos que ellos tuvieron. No todo el mundo puede ser el mejor artista, de tener obras de teatro, no todo el mundo puede ser el mejor cantante, no todo el mundo puede ser el mejor deportista. La mayoría de los estudiantes van a estar estudiando y no hay nada para ellos. El 90% de las personas cuando están creciendo no tienen momentos excepcionales, por decirlo así. Simplemente están esperando que lleguen esos momentos y eso no es correcto. Y tenemos que asegurarnos de crear esos momentos nosotros ahora los adultos para la sociedad que viene y poder mejorarla. Espero que les haya gustado el resumen. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Bibliotequeando.